participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches una vez más a todos los participantes que ya se encuentran conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Los saluda Karen Neira, por parte del Grupo Educativo Capacítate Perú. Vamos a iniciar la capacitación saludando a todos los participantes que se conectan a nivel nacional e internacional a través de nuestras plataformas y recordándoles que pueden dar like a la fanpage para enterarse de los próximos cursos que tenemos ya en este mes. Muy bien, entonces el curso que vamos a realizar el día de hoy es Gestión del Riesgo de Desastres, un enfoque a la reducción y la preparación. El curso está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia, a quien voy a dar pase para que pueda iniciar la capacitación. El ingeniero, adelante, por favor. Ok, ya se ve correctamente ya las imágenes. Entonces, muy buenas noches con todos. Una vez más, saludamos a todos los que nos vienen siguiendo por la fanpage del Grupo Educativo Capacítate Perú. Asimismo, también a todos quienes están aquí por este medio y esto pues es una forma alternativa de cómo poder desarrollar pues, ¿no? Mayor conocimiento, ¿no? Y el día de hoy nos imparte un tópico que es de mucha trascendencia, del cual se ha estado pues hablando muchísimo en este año, ¿no? Sobre todo por lo que se podría presentar, ¿no? En estos meses de lluvia, ¿no? Y estamos hablando pues del curso de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y que este curso tiene que tener pues un enfoque hacia la reducción y la preparación, ¿no? Entonces, hablar un poco de la reducción tiene que ver con un proceso de mitigación, ¿no? De medidas estructurales, no estructurales. Asimismo, también eso tiene que significar, ¿no? Hacer todo un proceso de planificación, ¿no? Y propiamente de la identificación de todos los riesgos que pueda tener, ¿no? Nuestras distintas actividades, nuestros territorios, ¿no? Y los lugares por donde nosotros estemos movilizándonos, ¿no? Entonces, este curso justamente tiene esa característica, ¿no? De poder llevarles a ustedes, ¿no? Una mirada hacia ese lado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, para poder empezar, nosotros tenemos que rápidamente clasificar o en todo caso conocer, ¿no? Cómo el desarrollo, ¿no? Contribuye a configurar el riesgo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos en un proceso, ¿no? de expansión territorial o de ocupación territorial, a veces priorizamos o vemos, pues, ¿no? Solamente el espacio geográfico sin analizar si dentro de este espacio o alrededor de ello, ¿no? Qué tipo de componentes o fenómenos naturales, ¿no? Existen o están presentes, ¿no? Teniendo en cuenta que los fenómenos naturales siempre han estado presentes, ¿no? En estos espacios, ¿no? Entonces, ahí uno de los aspectos principales, ¿no? Del cual vamos a ver, ¿no? Dentro de este proceso del riesgo, es justamente en el crecimiento poblacional, ¿no? Sobre todo en las urbanizaciones, ¿no? Que pues se va a identificar como un factor importante, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos en toda ciudad que está creciendo,
nos vamos a encontrar pues con esta realidad, ¿no? Ciudades que no están propiamente, eh, digamos, proyectadas, que no han sido estudiadas, ¿no? Que no están dentro de una planificación territorial, estas vienen a ocuparse y nos encontramos pues con un proceso pues de exclusión social, ¿no? Nos encontramos con ciudades que están fundadas en zonas de riesgo, ¿no? Nos encontramos pues con fenómenos naturales, ¿no? Que posteriormente se van a expresar, ¿no? Como es el caso del friaje, como es el caso de la humedad, ¿no? Los tsunamis, los huaicos, las sequías, ¿no? Y bueno, y una cosa que tenemos que resaltar es que todas las regiones de nuestro país están expuestos, ¿no? A un permanente sismo, ¿no? Y esto, cuando hablamos de un sismo, pues debido a que nosotros nos encontramos dentro de la faja, ¿no? Costera, respecto al tema de el cinturón de fuego, ¿no? Y entonces ahí eso, por naturaleza, ¿no? Incrementa un mayor riesgo, ¿no? Y sobre esto, ¿no? Nosotros tenemos que tomar ciertas medidas al momento de ocupar o al momento de asentarnos en un espacio territorial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver, ¿no? O vamos a configurar, ¿no? Que este desarrollo, que para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Como seres humanos, cómo este va a contribuir, ¿no? En el proceso de las inversiones, ¿no? Y ahí nosotros pues vamos a ver que vamos a tener bastante inundaciones, ¿no? Desbordes de sequías, de un tiempo aquí se ha puesto se ha visibilizado más, por ejemplo, el tema de los friajes, el tema de las heladas, ¿no? Lo que ahora nosotros conocemos, ¿no? El fenómeno de la niña, ¿no? O los diferentes fenómenos del niño, ¿no? Que se han venido exponiendo a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Entonces, ahí también es importante reconocer, ¿no? Que dentro del proceso de globalización que ha habido, ¿no? Las zonas rurales han emigrado y han dejado, pues, fronteras agrícolas muy dispersas, ¿no? Y estos suelos que luego han sido utilizados o en todo caso han dejado de ser utilizados, se han convertido, pues, en zonas vulnerables, ¿no? Y estas zonas vulnerables, ¿no? Nos están generando, pues, problemas muy serios, ¿no? Por lo que ya no hay, pues, un proceso natural, ¿no? Frente al tema de de la fotosíntesis que antes había, ¿no? De la fijación del terreno. Entonces ahí hay una mayor erosión también, ¿no? Entonces lo mismo viene ocurriendo, ¿no? Si nosotros nos citamos, por ejemplo, en las zonas costeras, vamos a identificar rápidamente una de las zonas que cumple esta función. La densidad, ¿no? de la flora se nota, ¿no? Sobre las mismas casas, ¿no? Sobre los mismos territorios y en cualquiera de los espacios que existen, ¿no? En estos territorios. Y estos han sido ocupados, ¿no? Y hoy en día hay una lucha constante, ¿no? Entre el proceso de urbanización y el proceso, pues, de las lomas, ¿no? Como un espacio natural, quien se hace respetar, ¿no? Y entonces, pero quien está en el intermedio, se expone a un proceso de vulnerabilidad, es propiamente las personas, ¿no? Y sobre todo los niños o los ancianos, las madres gestantes, ¿no? O las personas que tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque justamente son en estos procesos donde se incrementan, pues, ¿no? Las iras, ¿no? Todo tipo de infecciones, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, ya estamos hablando en cierta forma de algunas consecuencias, ¿no? Pero todo este proceso, ¿no? La siguiente,
para no redundar, se refiere, ¿no? A lo que viene a ser, ¿no? Los procesos claves, ¿no? Como vemos, a veces no hay un tratamiento adecuado, ¿no? En los ríos, por lo mismo que no tienen zonas de ribera, ¿no? Zonas de contingencia y quizás tampoco muchos de ellos no tienen fajas marginales, ¿no? Entonces, estos tienen distintos tipos de tratamiento en las cuales, pues, para poder hacer una captación de determinado recurso hídrico, pues se ha visto, o sea, se ha generado ciertas interrupciones, ¿no? Y así, a lo largo digamos, de toda la quebrada, siempre vamos a ver estos aspectos, ¿no? Y para poder hacer captación de agua, ya sea para consumo, agricultura o alguna otra actividad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el riesgo, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Del tiempo, se va configurando no solamente desde un proceso de los fenómenos naturales, ¿no? Sino también, ¿no? Uno de los factores más principales es justamente el medio social, ¿no? Lo que vendríamos o lo que nosotros conocemos como la parte antropogénica, ¿no? Y ahí tenemos justamente, pues, ¿no? Entre la construcción social del riesgo, en principio, ¿no? Todo territorio siempre va a presentar algún tipo de peligro, ya sea por inundación, ya sea por heladas, movimiento de masa, flujo de detritos, ¿no? Por un tema de lluvias, ¿no? Friaje o heladas, ¿no? O incluso hasta rayos, ¿no? Hace una semana atrás, ¿no? Salió unas noticias donde que en la zona de Ayacucho, ¿no? 2 personas en el campo murieron pues por ser alcanzados por rayos, ¿no? Entonces nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? De acuerdo al espacio geográfico o a las zonas bioclimáticas que podamos tener, ¿no? Entonces ahí se configura un peligro, ¿no? Que eso obviamente puede llevar, ¿no? A, a factores desencadenantes, ya como es propiamente la parte hidrometeorológica, ¿no? Que viene a ser el caudal de los ríos, ¿no? Si estos no están eh, propiamente canalizados, no están encauzados, ¿no? Entonces en algún punto va a generar pues inundación, ¿no? En otros lugares pues de repente incluso llegan a haber afloramientos de agua, producto de las fallas geológicas, ¿no? O de propiamente del tipo de suelo también, ¿no? Entonces, el peligro se configura de esa manera, ¿no? Y si no hubiera nada sentado, ¿no? Alrededor o sobre ello, el peligro, pues, no va a generar mayor riesgo, ¿no? El riesgo se configura principalmente dentro del proceso de la vulnerabilidad, ¿no? Y en la vulnerabilidad, pues ahí nosotros vamos a ver la combinación, el factor, ¿no? De combinación del peligro con el riesgo, no, perdón, con la vulnerabilidad es lo que va a configurar el riesgo. Y este riesgo, como vamos a ver justamente en estos conceptos claves, la siguiente, por favor, ¿no? Estos riesgos, ¿no? Finalmente lo que va a llevar es a daños, ¿no? Estos daños pueden ser desastres, ¿no? Entonces aquí vemos el peligro de origen natural, ¿no? ¿Qué significa el peligro de origen natural, ¿no? Lo que aquí configura, pues, que son eventos físicos, como lo que les he estado mencionando, ¿no? En los ejemplos previos, ¿no? Estos de aquí van a afectar a los seres humanos, ¿no? Porque dice que no entran en contacto con ellos, ¿no? Entonces, el fenómeno natural como tal, ¿no? O en todo caso, el peligro, ¿no? Si no entra en contacto con el ser humano, ¿no? Va a seguir siendo, ¿no? De origen natural, ¿no? Va a seguir teniendo su propia dinámica, ¿no? Su dinámica interna, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, pues, el territorio solo, ¿no? Considera un fenómeno natural y esto va a tener, pues, un peligro de origen natural. Pero también van a haber otros que en la combinación, ¿no? Con la parte antropogénica, esto pues va a generar pues un desastre de origen natural, ¿no?
Esto va a, digamos, si antes teníamos un lugar donde hay demasiadas rocas y nosotros hemos retirado o hemos habilitado, ¿no? Para poder asentarnos en nuestros territorios, pero hay rocas que van a quedar expuestas. Estas rocas expuestas posteriormente, ¿no? No teniendo una solidez, ¿no? En el caso de poder sostenerse, con el tiempo, pues producto de la erosión del suelo, producto de muchos factores que pueden ocurrir, tanto naturales como antropogénicos, finalmente van a terminar generando un gran daño, ¿no? Entonces, el peligro, ¿no? Que es un evento físico, va a generar un desastre de origen natural, que es un peligro natural, ¿no? Y que esto va a causar un número, ¿no? Inaceptable, ¿no? De daños a las personas, a las propiedades o también, pues, de repente a algunas maquinarias o en todo caso centros, ¿no? Industriales, ¿no? La combinación de peligro con desastre, ¿no? Si bien es cierto, van a ser términos muy amplios, ¿no? Esto finalmente va a contribuir, ¿no? A que se da en función a la presencia de la intervención humana, ¿no? En todo momento, ¿no? La intervención humana va a estar, ¿no? Así como para poder generar, así como en estos procesos de a veces por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? No se toman las medidas de control, ¿no? O al final vemos nuestro alrededor, ¿no? Solamente en nuestros pequeños espacios, ¿no? Pero no vemos la magnitud de todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde que se cambia, ¿no? Justamente estos procesos y los eventos naturales pues no perdonan o no miden, ¿no? Las consecuencias, ¿no? No dicen por esta casa no paso, o no, a mí me han hecho una calle y yo voy por esa calle nomás, ¿no? No mide eso, ¿no? Siempre recobra su cauce o su espacio natural, ¿no? Y el momento de ocurrir esto, entonces se van a generar pues estos grandes problemas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo identificamos estos peligros naturales, ¿no? En principio, ¿no? Se va a identificar en función a los fenómenos que han ocurrido. No todos los territorios van a tener los mismos problemas, ¿no? O sea, va a depender dónde estemos nosotros situados o dónde queremos hacer el análisis. Estos peligros se van a determinar, pues, no justamente por ser alta, media, baja o muy baja, ¿no? De ahí, entonces vamos a tener nosotros una localización donde pueda haber una probabilidad de alguna ocurrencia. Para ello, pues, de una u otra manera, instituciones como Ingemed, IGN, ¿no? Hidronap, ¿no? Han ido generando ya información y ciertos acercamientos, ¿no? A lo que puede ser las susceptibilidades de estas, ¿no? La extensión va a ser muy importante, ¿no? De saber, conocer cuál era el área afectada. La duración, cuánto puede durar, ¿no? Todo este fenómeno o este peligro que se puede presentar, ¿no? Con ello, ¿no? La estacionalidad, ¿no? Ya nosotros más o menos nos ubicamos, conocemos, ¿no? O por lo menos quienes hemos estado en campo, ¿no? Ya sabemos qué determinados meses son los que de una u otra manera va a golpear, ¿no? Unos con mayor preponderancia que otros, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que llegan las lluvias, ¿no? Muy temprano, ¿no? Ya desde noviembre y diciembre se están manifestando, ¿no? Lluvias torrenciales, ¿no? Entre diciembre y enero va bajando, febrero ya casi no hay mucho, ¿no? Y febrero y marzo, perdón, a veces ya no hay nada, ¿no? Entonces, pero otras veces, como por ejemplo el año pasado, ¿no? Eh, Durante los meses de noviembre, diciembre, enero, tranquilo, pareciera que no va a pasar nada ya, o pareciera que este año no va a haber lluvias, ¿no? Y finalmente se manifiestan más durante el mes de febrero y con mayor intensidad en marzo, ¿no? Pero de una manera mucho más agresiva, ¿no? Entonces, y los desenlaces son los que
ya ustedes probablemente conocen o han visto, ¿no?, en diferentes medios, ¿no? Y eso no es una especie, un tema exclusivo que va a ocurrir en el Perú, ¿no? Sino que esto coge varios, ¿no?, o grandes territorios, ¿no?, que son macro regionales, ¿no? Y entonces hay toda una afectación, ¿no? O sea, de este proceso, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en el norte del Perú, ¿no?, y lo que se denomina, pues, estas lluvias extremas, ¿no?, intensas, no solamente se va a dar, pues, en la zona de la Sierra Norte y el noreste, ¿no?, sino además también esto va a intervenir otros países, ¿no?, como es el caso de Ecuador o quizás Colombia, o también, pues, por el tema propiamente de la corriente de, del Atlántico, también por allá tenemos, pues, grandes masas de aire que vienen hacia nuestro país, ¿no? Entonces, esa combinación es lo que va a generar, pues, justamente estos grandes problemas, ¿no? Para ello, ¿no?, va a ser muy importante que nosotros identifiquemos en el territorio que estemos, ¿no?, cuántas veces ha ocurrido esto, ¿no?, y cada qué periodo. Entonces, como les decía, no, sí ocurrió en el año 88, ¿no? Pero año 88 de diciembre a marzo, o sea, la información es muy general, ¿no? Sí es importante, ¿no? Pero es muy general, ¿no? Para poder hacer estudios con mayor precisión, requerimos de mayor dato, ¿no? ¿Y eso qué significa? Tener mayor precisión, ¿no? Como les expliqué hace un momento en el ejemplo, se dio al inicio, se dio al intermedio o se dio al final, ¿no? ¿No? Entonces las lluvias no son iguales, ¿no?, en cada una de estas etapas, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poder no solamente describirlo, sino tenemos que mapearlo. Y al mapearlo, pues lo que tenemos que es luego poder saber qué territorios están comprendidos dentro de esos espacios susceptibles, ¿no? Con ello se establece, pues, un tiempo de alerta, ¿no?, de alarma, como es el caso que se planteó, ¿no?, el caso del sismido, ¿no?, en otros casos más, ¿no? El caso de peligros, ¿no?, y efectos secundarios que luego van a traer esto, ¿no? La siguiente, por favor. Es importante ir midiendo, ¿no?, no solamente la afectación directa, sino también la afectación indirecta, ¿no? Entonces, cuando a veces no hay un control adecuado. La siguiente, por favor. ¿No? Y cuando no hay un control adecuado, justamente viene el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y el tema de la vulnerabilidad, como le dije, está relacionado directamente, digamos, al ser humano, al hombre, ¿no? ¿Y por qué tiene esa relación directa, no? Porque muchas veces son nuestras acciones o nuestras actuaciones la que finalmente termina desencadenando estos riesgos, ¿no? Y estos riesgos a veces se ha terminado dando, pues, con pérdidas fatales, ¿no? Entonces, en el proceso de la vulnerabilidad, ¿no? Como bien mencioné, creado, dice, por el hombre, ¿no? Producto, pues, del tema del asentamiento humano, ¿no? Producto de los edificios, los servicios asociados, las viviendas, ¿no? Cómo están configurados, estructurados, cómo han crecido, ¿no? Entonces, ahí es importante tener claro ese aspecto. Las instalaciones críticas va a ser muy, muy importante, ¿no? Dónde están asentados, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, el tema de nuestro sistema de agua, ¿no? Y además también la energía, ¿no? Dónde está ubicada la sanidad, ¿no? Si hay o no hay los suficientes elementos como para poder atender una emergencia, ¿no? El transporte, ¿no? En tiempos, ¿no?, de, de lluvias extremas o intensas, ¿no? Vamos a tener justamente a veces una de las limitaciones con el transporte, ¿no? Entonces ahí, sobre esos aspectos, tenemos nosotros que hacer nuestras evaluaciones de riesgo, ¿no? Las instalaciones de producción económica, ¿no? Lugares de concentración pública, ¿no? Ahora, dentro del GRD, se establece, ¿no? No solamente que tienes que tener un almacén, que tienes que tener tus planes, sino tu evacuación, sino sobre todo ello, a dónde los vas a evacuar, ¿no? ¿A dónde los vas a evacuar? No, claro, no es decir, salgan de aquí donde están, no sé, en un centro comercial, en una oficina, retírense todos, para luego mandarlos a su casa, ¿no? Si no, no hay un tratamiento adecuado, ¿no?
sino para poder más bien salvaguardar y que esto pues te permita guardar la calma y hasta que podamos reaccionar y sobre ello recién hacer nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces, ahí dentro de este proceso también tenemos pues el tema de los patrimonios culturales, ¿no? Que estos de acá tienen un significativo valor arquitectónico, ¿no? Son edificios muy grandes, ¿no? Entonces, eh, estos aspectos nosotros también tenemos que ir viendo entre la vulnerabilidad, ¿no? Dentro de lo natural, bueno, vamos a tener especies animales, ¿no? Un medio ambiente, ¿no? Digamos, con sus dificultades, ¿no? Con su proceso también natural, por otro lado de contaminación, ¿no? Que ha venido dando, ¿no? Producto de este factor antropogénico también, ¿no? Vamos a ver el aspecto social, político y organizacional, ¿no? El tema del GRD en nuestro país no es un tema muy antiguo, ¿no? Si bien es cierto, antiguos son todos los conocimientos, ¿no? Que se ha tenido, que se ha caracterizado, que a veces incluso se hereda, ¿no? Estos conocimientos, ¿no? A través de las familias, ¿no? Entonces, estos de aquí se va identificando, ¿no? Ya todos saben que por determinado lugar la quebrada se activa determinados meses, por lo tanto, ¿no? Ya, digamos, van siendo resilientes, ¿no? Y se preparan y ya saben que va a haber algún suceso, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ese proceso, ¿no? En muchos casos se ha venido dando de manera aislada, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere, ¿no? Dentro de estas nuevas propuestas? Es que haya pues una unificación, ¿no? Sobre todo para dar respuesta, capacitación, ¿no? Y poder justamente atender el qué hacer frente a una emergencia, ¿no? Entonces, no solamente basta con darle los equipamientos si estos no están eh, debidamente capacitados, preparados, ¿no? Entonces, ahí es muy importante esto, ¿no? Si no, luego se configura pues en un desborde social, ¿no? Entonces, donde todos, cada uno manda, todo el mundo indica, pero nadie finalmente va ayudando, resolviendo, ¿no? Para lo que pueda venir más adelante, ¿no? La siguiente, y dentro de este proceso de lo que puede venir, a veces son las réplicas o a veces son pues el tema de los tiempos de retorno que debe haber, ¿no? Las grandes afectaciones que siempre ha habido, ¿no? En la parte externa, ¿no? A la ciudad, siempre han sido el tema de el acceso al recurso hídrico, ¿no? Entonces ahí estos temas también se tienen que venir trabajando y asegurando, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora nosotros pues ya hemos analizado, ¿no? La conceptualización, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver son las causas, ¿no? De por qué, ¿no? Las crecidas del caudal, ¿no? Todos estos se van a generar desbordes, como también ejemplos que hemos visto, ¿no? En distintas partes del Perú y del mundo, ¿no? Como estos a veces generan ese proceso, ¿no? Entre la crecida del caudal, un desborde, ¿no? Además generan pues también inundación, ¿no? O propiamente pues un proceso de erosividad también, ¿no? Propiamente todos estos terrenos muy ricos, con muchos nutrientes, con mucho valor, ¿no? Cuando no hay un correcto de dimensionar, ¿no? Lo que va a ocurrir justamente es que todo eso nosotros perdemos, ¿no? Vamos perdiendo porque se va ríos abajo, ¿no? Hasta alcanzar pues un lugar donde establecerse o en todo caso llegar a la desembocadura, ¿no? Esos aspectos es los que se tiene que ir tomando control, ¿no? Para el buen vivir y asimismo también para poder pues tener, ¿no? La asistencia médica en tiempos adecuados, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, bien, entonces ya esto ya hemos visto. La siguiente, por favor, ¿no? Son ejemplos, ¿no? De inundaciones, terremotos, ¿no? O sea, que están vinculados, ¿no? A veces cuando no sabemos cómo, ¿no? Digamos, atender, ¿no? El GRD, ¿no? Dentro de estos procesos, ¿no? La siguiente, entonces aquí lo que se tiene que trabajar son en las medidas de prevención, ¿no?
estas que van a, de una u otra forma, ¿no? Ayudar, ¿no? A mitigar, ¿no? A encontrar, ¿no? Lo que, la de las medidas estructurales y las no estructurales, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, esta lámina sí es muy importantísimo, ¿no? Debido, pues, a el tema de poder trabajar los tiempos de retorno. Uno de los aspectos de cómo evaluar, ¿no? En el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Tiene que ver justamente con los tiempos de retorno, ¿no? Y estos, cuando uno hace una determinada intervención, una determinada obra, ¿no? Tiene que consultar, ¿no? Parte de estos estudios, ¿no? Que se han realizado, ¿no? Que son las evaluaciones de riesgo, ¿no? O los informes o los estudios, ¿no? Que esto ha permitido, ¿no? Hacer justamente cada color, como nosotros identificamos el azul, el rojo y el amarillo, tiene, ¿no? Justamente una periodicidad, ¿no? Para poder hacerse presente en ese espacio. Entonces ahí tenemos, ¿no? Del color azul, ¿no? ¿No? Es este color azul, todo su proceso, ¿no? Su franja, ¿no? Que corresponde, menciona, pues, ¿no? De que puede tener un desborde o puede tener, pues, algún tipo de mayor caudal, ¿no? En tiempos de enero, febrero, marzo, ¿no? Y entonces, entre lo que viene a ser la línea azul, ¿no? ¿No? Cada 5 años, ¿no? Vamos a tener algún tipo de eventualidad. Entonces, luego vamos a lo que vendría a ser el color rojo, ¿no? Que su tiempo de retorno se establece a 25 años, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, hay justo un puente, ¿no? El puente más o menos ha tratado de ajustarse a esas medidas, ¿no? De los 25 años, ¿no? Lo cual va a conllevar, pues, ¿no? Que si este supera, ¿no? O si pasamos a la siguiente fase que es de amarillo, propiamente el puente podría, ¿no? Cabe la posibilidad de que se destroce, ¿no? Entonces, o que se derrumbe, ¿no? Entonces ahí nosotros también en el caso del amarillo tenemos un tiempo de retorno de 50 años, ¿no? O sea, en 50 años, que puede ser en el año 1, 10, 20, 49, ¿no? Va a ocurrir algún suceso. ¿De acuerdo? Y ese suceso justamente es lo que nos va a establecer, ¿no? los, eh, los riesgos, ¿no? Y los daños que se pueden dar. La siguiente, por favor. Ahora vamos a la siguiente, que viene a ser la definición propiamente de qué es lo que nosotros vamos a entender por riesgo, ¿no? Y ahí una de las cosas que nosotros desarrollamos, ¿no? Es el análisis del riesgo. Ya conocemos el peligro, de acuerdo a cómo les he mostrado en las diferentes láminas, ¿no? Y la explicación. Además, también ya hemos identificado la vulnerabilidad, ¿no? Por territorio, de repente también por casuísticas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la combinación o el factor entre peligro y vulnerabilidad, nos va a dar justamente un riesgo. Ese riesgo nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, ¿no? Para poder generar, ¿no? Una estimación, ¿no? Del impacto que pueda ocurrir, ¿no? Ante la presencia del peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Para ello, pues tenemos que conocer las características, ¿no? Del peligro, ¿no? Propiamente de su origen natural, ¿no? Y también identificar correctamente los procesos de vulnerabilidad, ¿no? La siguiente, por favor. En estos casos hay un trabajo de campo muy dinámico, ¿no? Del cual se tiene que realizar para que podamos no tener, digamos, interferencias o tampoco podemos tener, sí, está bien ahí. Entonces, tener este proceso, ¿no? De los riesgos, ¿no? Para esto, ¿no? La gestión del riesgo se ha establecido, ¿no? Un proceso de identificación y evaluación, ¿no? Donde
a través de estas identificaciones, nosotros vamos a buscar cómo reducirlo, ¿no? La parte de operaciones, ¿no? Luego vamos a tener un proceso de estrategia para poder hacer una correcta atención, ¿no? Y finalmente vamos a ver un proceso de transferencia también, ¿no? Cuáles son los diseños, ¿no? De los programas, ¿no? De seguridad, ¿no? O también, ¿no? Todo lo que viene a ser los documentos, ¿no? De la operatividad del servicio, ¿no? O el tema, ¿no? El tema ante, digamos, presencia de masiva de personas, ¿no? Y para eso, pues, se plantea una estrategia de ingeniería, ¿no? Diseños, ¿no? Y con esto, pues, también es importante, ¿no? El tema del fortalecimiento de la tecnología, ¿no? ¿No? Plataformas tecnológicas, ¿no? Que puedan permitir identificar rápidamente, ¿no? O que ayude también a un proceso de evacuación y o desplazamiento, ¿no? La siguiente, entonces, la gestión del riesgo, ¿no? Tiene justamente todas estas aristas, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí de manera sucinta, ¿no? Un recuento de lo que fue la normativa internacional, ¿no? Y esto, en el caso a nivel mundial, ¿no? Se viene tratando antes de los 90, pero se dio mayor impulso, ¿no? En estos tiempos a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Donde se establece un programa, ¿no? Entonces esto nació como un programa, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? Estos son documentos, digamos, masivos de manera internacional, ¿no? Esto no quita de que en algunos lugares, algunos países ya se haya venido trabajando, o en algunos sectores propiamente, ¿no? Trabajando con estos procesos, ¿no? Luego, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, ¿no? Crea, ¿no? Este programa, ¿no? Con una visión de estrategia internacional para la reducción de los desastres, ¿no? Entonces, así, de esa manera, se conoció esta segunda etapa, ¿no? Propiamente, de la creación del programa. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente, nosotros vamos a ver, pues, que también la Comunidad Andina de Naciones, a través de la decisión 529, ¿no? Nuestro país, ¿no? Que es parte, ¿no? de la CAN, ¿no? También estableció, ¿no? O en todo caso establecieron, ¿no? De que se cumplan con los objetivos, ¿no? Que se promuevan políticas, estrategias, ¿no? Y que también, además, ¿no? Se realice una preparación, ¿no? De todas las atenciones, ¿no? Y este de aquí nos va a generar, nos va a permitir a nosotros, pues, darnos un mayor impulso. La siguiente, lo digo porque muchos de los países, como es Ecuador, ¿no? Brasil, ¿no? Colombia, trabajan bastante el tema del GRD, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, y ahí tenemos ya también la Comunidad Andina de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Quienes ya van apostando por este tema de los riesgos, ¿no? De la identificación, ¿no? De estos, ¿no? Entonces, luego empezó, dentro de ese proceso, en Yokohama, ¿no? Estableció la ONU una primera conferencia nacional, ¿no? Para la reducción de los desastres, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí este evento fue muy importante, ¿no? Porque permitió sentar la primera base, ¿no? Para poder adecuarlo con los demás, ¿no? Entonces, luego pasó un periodo, se fue cumpliendo probablemente los objetivos, ¿no? Que no son pequeños objetivos, sino son objetivos muy grandes, ¿no? Que puede trascender incluso nuestra frontera, ¿no? Entonces ahí es donde que se establece la segunda conferencia mundial, ¿no? Donde ya se incrementa, ¿no? El tema de la reducción de los desastres, ¿no? Ya se va tomando otras conceptualizaciones para poder justamente hacer, o tomar, ¿no? Tomar o hacer
que los tomadores de decisiones, ¿no?, actúen de manera inmediata, ¿no? De esa forma, ¿no?, se buscó en Yogo, ¿no?, poder intervenir en el tema del GRD a los 3 niveles, ¿no? La siguiente, por favor. Objetivos, ¿no?, que todavía están, digamos, trabajándose, ¿no? Y en el caso de la normatividad internacional, bueno, y en este caso tenemos la tercera conferencia mundial que se da en Sendai, ¿no? Esta tercera conferencia mundial se da en el año 2015, ¿no? Entonces ahí se puede justamente ya comprender qué es lo que realmente expresa, ¿no?, un peligro, y además, pues, ¿no?, conocer, ¿no?, todos los riesgos, ¿no?, que esto va a conllevar, ¿no? Entonces nosotros, este marco de acción, ¿no?, que se fue dando desde el primer y segundo, ¿no?, y ahora en el último, que es el tercero, ¿no?, se aprobó, ¿no?, en un periodo del 2015 al 2030, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues ahí ya vamos teniendo aspectos legales que ir cubriendo, o que tenemos que darle una mayor salida. La siguiente, por favor. Entonces, esto no solo tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con cuestiones técnicas, tiene que ver con planificación, con educación, ¿no? Entonces, en un resumen, ¿no?, la normatividad internacional, como les mencioné, ¿no?, se dio al inicio en Yokohama, entre los años 95 y 2005, donde se manejaba, pues, el concepto principal, que era el desastre, ¿no? Luego, fuimos a la segunda conferencia mundial en Yogo, ¿no? Entonces también aquí, de la misma manera, ¿no?, se estableció, ¿no?, unos acuerdos, ¿no?, donde que también ya no hablamos de desastres, sino ya se enfocaron hacia los riesgos, ¿no? Entonces, quizás al inicio, eh, mucha mucho escepticismo, ¿no?, frente a los cumplimientos de estos acuerdos, ¿no? Y para el 2015 al 2030 se establecen otros conceptos, como es el tema de la reducción de la vulnerabilidad, ¿no?, donde ya actualmente, ¿no?, se habla incluso, ¿no?, de poder tener medido todos estos espacios, ¿no? Y se habla de un proceso de resiliencia, ¿no?, algo que recientemente se viene acuñando en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de ahí pasamos a la normativa nacional para entrar a explicar el sistema de gestión que tenemos actualmente, ¿no? La política nacional, es importante establecer que el artículo 44 de la Constitución dice, ¿no?, que se debe proteger a la población de las amenazas, ¿no?, contra su seguridad. Entonces, por ahí nos da el marco legal, ¿no?, para las intervenciones. La siguiente tiene que ver, ¿no?, la siguiente lámina, ¿no?, ya también con el aspecto normativo, pero desde el punto de vista, ¿no?, lo que fue INDECI, ¿no? INDECI, una gran institución pionera en este tema de defensa civil, ¿no?, que muchas veces ha tenido avances muy importantes, ¿no?, de determinados gobiernos, y en otros ha retrocedido, incluso hasta momentos en los cuales se hablaba incluso de una desaparición, ¿no? Entonces, en el marco normativo nacional, ¿no?, se crea, ¿no?, el Sistema Nacional de Defensa Civil por los años 70. Se establece un reglamento de este sistema, ¿no?, que se aprueba más o menos en los años 88. Y de ahí para adelante, bueno, se tiene algunas modificatorias, ¿no?, pero que es importante, ¿no?, tenerlo como datos históricos para los nuevos procesos. La siguiente, por favor. Y eso tiene que ver justamente, la siguiente, con cómo el proceso de organización que hay. A veces nosotros solamente tenemos los planes, tenemos de repente lo elemental, pero si esto de aquí no se puso en práctica, nadie sabe cómo llenarlo o en qué momento llenarlo y para qué luego sirve, entonces nos vamos a encontrar pues donde pues el desastre va a ser
preponderante, ¿no? Sin embargo, ¿no? Se creó una comisión multisectorial, ¿no? Allá por los años 2002, donde pues se establece, ¿no? Cómo enfrentar con las acciones necesarias, ¿no? Asimismo también, ¿no? Participar en la elaboración de los planes de contingencia, ¿no? También es importante el tema, pues, de la priorización de las medidas, ¿no? Para su atención y evaluar la sugestión de los planes de contingencia también, ¿no? Algunos que tienen ciertas fallas o no una correcta identificación o no están descritos las recomendaciones, ¿no? Entonces, ahí es un tema que se tiene que ir trabajando, midiendo y normando también, ¿no? Para luego nosotros aprobar un plan nacional de prevención y atención de desastres, ¿no? La siguiente. En este proceso, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que también enfocarnos es en el acuerdo nacional, ¿no? Nuestro país tiene distintas políticas de Estado y en la política 32 que fue aprobada en el año 2010, ¿no? Se aprueba pues dentro del acuerdo nacional la gestión del riesgo de desastres, ¿no? El GRD como un componente, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y esto pues desde ahí permitió establecer o analizar o sistematizar todos los conocimientos, ¿no? Que se habían generado en el marco, ¿no? De esta solicitud, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos a nosotros ver, bueno, la creación de la ley, ¿no? Del SINAGER, ¿no? Esta ley denominada la 29664, ¿no? Se crea no solamente un organismo, se crea no solamente, ¿no? Una conceptualización mucho más amplia, ¿no? Sino se define. Lo más importante es que aquí se define como Estado, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Entonces, todo esto nos va a permitir, ¿no? Identificar, ¿no? Y reducir los riesgos, ¿no? A través del SNAGER y a través de su reglamento y las diferentes normativas que han venido saliendo hasta la actualidad, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de este proceso, ¿no? Del GRD, nosotros vamos a establecer un sistema, como mencionamos, ¿no? A través de la ley, ¿no? La 29664, ¿no? Este sistema tiene que ver con un tema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y además participativo, ¿no? Con principios, lineamientos, componentes, procesos, instrumentos, ¿no? Y que finalmente estos van a conllevar a dar una tarea mucho más fina, ¿no? Entonces se está haciendo un diagrama, ¿no? Que permita saber cómo realizar justamente estas acciones, ¿no? De identificación y reducción de los peligros, ¿no? De los riesgos que vienen asociados a los peligros, ¿no? Y cómo minimizar esos efectos. La siguiente. Entonces, este es el sistema. No se olviden, sinérgico, descentralizado, transversal, ¿no? Nos va a ayudar, ¿no? ¿Cuáles son las funciones dentro de las entidades públicas en GRD? De acuerdo a las últimas normativas, ustedes comprenderán de que el GRD no es un componente exclusivo de alguno de los niveles de gobierno, ¿no? O de algún sector, ¿no? Sino esto es de manera transversal y al ser transversal, ¿no? Permite pues que intervengan, ¿no? Principalmente los gobiernos locales, provinciales, regionales, ¿no? Y a través de los diferentes sectores, ¿no? Y carteras o presupuestos también, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Nosotros vamos a encontrar pues situaciones, ¿no? Donde sí existe una participación y donde también lugares donde no hay participación, a veces ni siquiera hay un solo especialista, ¿no? Los comandos de operaciones de emergencia, ¿no? Los COE, los COEL, ¿no?
también a veces tienen estas dificultades, ¿no? Porque no tienen almacenes, no tienen identificado las zonas de donde van a ser los refugios, ¿no? Entonces, tienes que trabajar varios aspectos, ¿no? Y con ello, pues, también, ¿no? Los instrumentos o mecanismos normativos que el GRD debe tener, ¿no? Entonces, el GRD tiene que estar fortalecido, ¿no? En cada uno de los espacios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado salió, ¿no? De que el GRD, ¿no? Todo gobierno regional tiene que tener una gerencia general, ¿no? Una dirección general, ¿no? Como se denomine, ¿no? De GRD. O sea, GRD ya no puede estar detrás de o dentro de, ¿no? O al costado de, no. GRD tiene que tener su propia gerencia, ¿no? Y que a través de ello se permita avanzar, proponer, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrió con los gobiernos locales, ¿no? O sea, los gobiernos locales ya por normativa también y por iniciativa propiamente están ya adecuándose a el GRD, ¿no? Y están pues nombrando gerencias, ¿no? Haciendo cambios, ¿no? En su ROF, su MOF, ¿no? O también pues están ya trabajando los diferentes planes, ¿no? Hoy en día, ¿no? Son 9 planes que tiene que tener cada municipio o cada parte interesada para poder garantizar, ¿no? La seguridad, ¿no? De las personas, ¿no? Es importante, ¿no? Implementar o incorporar gestiones a todos los procesos, ¿no? Se han constituido grupos de trabajo, ¿no? Tanto para los gobiernos regionales como para los gobiernos locales, ¿no? Hay una incorporación, ¿no? En todo proceso de desarrollo, el GRD, ¿no? Sí es importantísimo, ¿no? Una obra, una intervención, ¿no? Hay que ver o evaluar si realmente va a ocurrir algo ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Y asimismo también, pues, ¿no? La interacción entre el ejecutivo, ¿no? Para poder tener mejores resultados, ¿no? La estructura del SINAGER, ¿no? Del 2016 en adelante, ¿no? Está dentro de, bueno, en este caso estuvo dentro de la PCM, ahora dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Como ente rector, y ahí pues se configuró 2 organismos, ¿no? 2 instituciones, una que es el CENEPRED, ¿no? Que se encarga de hacer los estudios, y el otro que viene a ser el INDECI, ¿no? Que se encarga de hacer dentro del proceso de identificación, ¿no? El INDECI pues es un tema mucho más reactivo que prospectivo. La parte prospectiva lo trabaja CENEPRED. La siguiente, por favor. Ahí vamos a graficar, ¿no? Cuáles son los componentes prospectivos, ¿no? Que CENEPRED estaría trabajando, y INDECI, ¿no? Dentro de la parte reactiva, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Tenemos el componente 1 de gestión prospectiva, ¿no? Donde está justamente CENEPRED, es prevenir, ¿no? Evitar, ¿no? Que ocurra, digamos, algún daño en el futuro. La gestión correctiva, ¿no? No es correctiva, su mismo nombre dice, ¿no? Corregir, ¿no? Algunos planes y acciones, ¿no? Que tienen que ver con los componentes propiamente, ¿no? Y el componente 3, que es la gestión reactiva, ¿no? En esta de acá, tiene que ver justamente con un tema de enfrentar, ¿no? ¿Qué cosa vamos a enfrentar? El desastre, ¿no? Porque ya esto se ha evidenciado, se ha ejecutado, entonces tenemos que entrar a ese proceso. La siguiente, por favor. El GRD, como les dije, está establecido dentro de su sistema por procesos, ¿no? Un proceso ordenado que hemos visto, ¿no? Y que este GRD tiene 7 componentes, ¿no? Entre su proceso, ¿no? 3 de ellos están relacionados propiamente a INDECI, y los otros están relacionados de manera directa al CENEPRED, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente lámina para poder ir analizando, ¿no? Dentro de estos procesos, ¿no? De lo que viene a ser los componentes, ¿no? Y los procesos del GRD. Hemos visto que es los procesos, ¿no? La gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿cierto? Entonces, la gestión prospectiva y correctiva se va a trabajar conjuntamente con CENEPRED
para poder hacer estimación, prevención, reducción y reconstrucción, ¿no? Digamos, esos serían las finalidades, ¿no? Y en la gestión reactiva, su propio mismo dice, ¿no? Reacciona, reactívate, ¿no? Entonces lo manejará el INDECI a través de un proceso de preparación, respuestas y rehabilitación, ¿no? Entonces, de esa manera se va a configurar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con esto, ¿no? De lo que nosotros hemos visto, tenemos que también tener conocimiento, ¿no? Que se aprobó o que nuestro país tiene una política nacional en gestión de riesgos y desastres, ¿no? La última que salió está hacia el 2030, ¿no? Donde pues se resalta, ¿no? Justamente el tema de la resiliencia, el tema de poder también tomar o asumir, ¿no? Conciencia de un tema de desplazamientos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí se aprobó pues la política nacional mediante el decreto supremo 111, ¿no? Donde nos dice, ¿no? Que es un conjunto de orientaciones. A la política es un conjunto de orientaciones, es lo que significa que nos va a delimitar, ¿no? Nos va a dirigir, ¿no? Entonces, para poder justamente de manera correcta nosotros tener la certeza, ¿no? De implementar, ¿no? Un proceso de preparación, de rehabilitación, de reconstrucción, ¿no? Tenemos que ir hacia ese camino, ¿no? Y la política tiene justamente ello, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente es, bien, entonces aquí nosotros vamos a ver, ¿no? Un proceso de la implementación que se hace dentro de el GRD, ¿no? Entonces el GRD tiene que pasar por 4 procesos, ¿no? O 4 ejes en todo caso, ¿no? No como un desarrollo propio, sino para su fortalecimiento, ¿no? Desde lo externo hacia lo interno. Y eso tiene que ver, ¿no? Con objetivos prioritarios como es un tema de institucionalizar y recibir los procesos de, ¿no? de gestión de riesgos, ¿no? Además, fortalecer el desarrollo, ¿no? de las capacidades, ¿no? En función pues a las lecciones aprendidas, ¿no? Y luego vamos a ver un proceso de incorporar, ¿no? La gestión de riesgo, ¿no? En un proceso de planificación, priorización financiero y físico, ¿no? Es importante conocer y saber, ¿no? Que en el proceso de la implementación, ¿no? Tiene que haber, pues, o tiene que recepcionar, recibir, ¿no? Toda la información que sea posible, ¿no? Ya sea de fuentes oficiales a fuentes no oficiales, pero que estos nos permitan justamente desarrollar, ¿no? O cumplir con nuestros objetivos, como es el caso, pues, del proceso normativo, organizacional, operativo, ¿no? Entonces, todo eso requiere una mirada específica. La siguiente, por favor. Porque los principales retos, ¿no? que va a tener, ¿no? el GRD es uno de los aspectos de los paradigmas culturales, ¿no? Otro de ellos, ¿no? Está propiamente relacionado, ¿no? con los procesos, ¿no? del GRD. Entonces, esto nos va a permitir, ¿no? de una forma hacer una ejecución y seguimiento y evaluación, ¿no? Luego es importante, ¿no? tener en cuenta, ¿no? que el Sistema Nacional de Información Automatizada, ¿no? sobre los riesgos potenciales a nivel local, regional y nacional, ¿no? Entonces, es algo que se podría, ¿no? trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, uno de los aspectos que se va a trabajar, como le mencioné aquí, tenemos 8 planes, ¿no? que trabaja todo gobierno local. En la actualidad se aprobó, o en la mañana, pues, se aprobó una norma adicional, ¿no? Con lo cual ya no serían 8, sino serían 9 planes, ¿no? De los cuales todo gobierno local debe trabajarlo, ¿no? De acuerdo a también a su tipo de gobierno municipal, ¿eh? No en todos aplica lo mismo, recuerden eso.
La siguiente, por favor. Entonces ya hemos hablado, pues, el proceso dentro del proceso organizacional, el fortalecimiento, ¿no? Para poder avanzar. Luego, también así como se estableció una política, se estableció también un plan, ¿no? Y este plan, ¿no? Responde, ¿no? Justamente a la ley 29664, ¿no? Donde pues se va a trabajar en los diferentes niveles, ¿no? Eh, Primaria, perdón, en los niveles de básicos, ¿no? Y que el plan nacional, ¿no? Nos va a permitir tomar acciones, ¿no? Así como hay lineamientos, políticas, también las acciones. Estas acciones se van a traducir en hechos, ¿no? Porque son los que se va a ejecutar. La siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, el plan, ¿no? Como les dije, tiene directrices, ¿no? Generales. Vamos a la siguiente, ahí está un poco más especificado, ¿no? Para eso lo demás lo vamos a dejar para las lecturas, ¿no? Nos dice, pues, ¿no? Que este plan, ¿no? Tiene, pues, busca reducir la vulnerabilidad. Asimismo, también, ¿no? Se relaciona, ¿no? Entre la vulnerabilidad, ¿no? De la población con las inversiones públicas, o sea, para dotarle mayor presupuesto, ¿no? Asignaciones presupuestales, ¿no? Eh, que van a tener estrategias, ¿no? Y además, pues también sus indicadores, ¿no? Va a ser muy importante aumentar, ¿no? El conocimiento en la reducción del riesgo, ¿no? Tanto en las respuestas, ¿no? De recuperación física, económica y social, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, hasta ahora no terminan de cumplir sus etapas, ¿no? Dentro de lo que fue un gran riesgo biológico, ¿no? Entonces ahí es crucial, ¿no? La participación, ¿no? Aumentar el conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Todo esto en el marco del GRD, ¿no? Que nos permite reducir la vulnerabilidad, justo esto quería llegar, ¿no? Nosotros nos basamos, ¿no? De manera internacional, lo que hoy compete, ¿no? El marco de acción de Yogo, ¿no? Luego, pues, pasamos un proceso del plan bicentenario, la política nacional, la ley, ¿no? Que tenemos aprobada, y la política nacional en GRD, ¿no? Que también está sustentada, ¿no? Entonces, esto nos va a generar, como les dije, son los lineamientos, ¿no? Los alcances, ¿no? De lo que vendría a ser el Planager, ¿no? Este Planager va a contar, ¿no? Dentro de su ámbito a 7 procesos, que es lo que ya les mencioné, los 7 procesos, ¿cierto? Dentro de esos procesos, lo que se busca es esclarecer objetivos, ¿no? Estrategias, metas, ¿no? Claras, ¿no? Y asimismo también promover un aspecto que se va a medir, ¿no? Con temas presupuestales, ¿no? Porque muchas veces no se tienen, ¿no? Habilitado las partidas o en otros casos pues han llegado un poco tardío, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ahí nosotros vamos a ver, ¿no? Que este plan, ¿no? Está elaborado, ¿no? Justamente a través de objetivos estratégicos, específicos, a través de acciones, ¿no? Todo ello, pues, con el objetivo nacional, ¿no? De mitigar el GRD. Sin embargo, vamos a tener sobre ello también algunos indicadores, metas, ¿no? De los cuales consideren, ¿no? Que se va a establecer, ¿no? Entonces ahí, nosotros, como les dije hace un momento, el GRD apunta a los 3 niveles de gobierno, ¿no? ¿No? Dentro del punto de vista normativo, donde se va a ver el tema de los programas, los proyectos específicos, los grupos de trabajo, ¿no? A eso vamos a llegar también en unas láminas más adelante. La siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el GRD en el Perú se ha venido fortaleciendo, se está componiendo, ¿no? De una manera importante, para con ello, pues,
que todos sepan y conozcan pues que la visión, ¿no?, del GRD es una sociedad segura y resiliente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo nacional? Reducir la vulnerabilidad, ¿no?, y sus medios de vida ante los riesgos de desastre, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Reducir. ¿De acuerdo? La siguiente. Ahora, ¿no? Es importante que ustedes conozcan algunos objetivos estratégicos, como es el caso, ¿no?, de desarrollar, ¿no?, conocimientos del riesgo, fortalecer la capacidad de rehabilitación y recuperación, estamos hablando de este proceso, y lo que vendría a ser, ¿no?, propiamente evitar o reducir condiciones de riesgo, ¿no? Estos son los objetivos estratégicos. Vamos a la siguiente, donde se va a trabajar propiamente los objetivos específicos, ¿no? Donde se tiene 14 objetivos específicos y luego se tiene 47 acciones estratégicas, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera va a permitir dinamizar al GRD. La siguiente, ¿no? Entonces, en este proceso, lo que nosotros vamos a ver, ¿no?, ya es la siguiente, por favor. La resolución ministerial, esta de acá, ¿no?, que les mencioné, que era la 276 de la PCM, para poder, ¿no?, establecer o aprobar, ¿no?, el funcionamiento de los grupos de trabajo. Bueno, por norma, ¿no?, cada entidad, ¿no?, organización, va a tener su GRD ante fenómenos naturales, ¿no? Y de aquí, lo que nos va a servir a nosotros es justamente los lineamientos, ¿no?, para poder constituir, ¿no?, los grupos de trabajo. La siguiente, esto se va dando en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces aquí nosotros, los ministerios y las OPPs, ¿no?, van a tener sus grupos de trabajo, ¿no? Los gobiernos regionales van a tener un grupo de trabajo más una plataforma, y en el aspecto local de manera similar, ¿no? Entonces la articulación tiene que ser entre grupos, ¿no? Y asimismo, ¿no?, un poco de la participación, ¿no? Ser más incisivos en este proceso, ¿no? No solamente para la elaboración, sino que esto nos permita también luego dar una correcta educación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ya ahí han visto, ¿no?, cómo participan los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y en este caso, lo que viene a ser el grupo de trabajo, ¿no? En este proceso, el grupo de trabajo tiene que ver, pues, con las actividades que se han venido, pues, desarrollando, ¿no? La siguiente, entonces ahí este grupo de trabajo va a tener, pues, también una serie de requisitos, ¿no? Este es el grupo de trabajo a nivel local, ¿no? Ahí vemos al alcalde, quien hace la recepción, ¿no? Y propiamente los que participan, ¿no?, que es el alcalde, el gerente municipal, ¿no?, directores, jefes, ¿no?, y otros que el alcalde haya podido designar, ¿no? En todo caso, lo que se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ahí tenemos, ¿no?, nuestra intervención de nivel local y nivel regional, ¿no? En ambos casos se van a establecer estos grupos de trabajo para poder también, de manera paralela, tener una secretaría técnica, ¿no?, que es donde se va a tener los especialistas, tanto en el COE como también en el proceso de la evaluación de riesgos o informes preliminares, ¿no? Y esto va a establecer, pues, un equipo técnico, ¿no? Esta secretaría técnica es lo que se busca, ¿no?, que posteriormente se formalice, ¿no?, dentro del ROF, el MOF, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver las funciones de este grupo de trabajo, donde pues tienen que incorporar el GRD, ¿no?, en el proceso de planificación del ordenamiento territorial, ¿no?
para la inversión pública, ¿no? Entonces, tanto en los gobiernos regionales y locales tienen que trabajar estos temas, ¿no? Además, también, ¿no? Se tiene que incorporar el GRD en los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante estos aspectos, ¿no? Los grupos de trabajo tienen que identificar el nivel de riesgo existente en la jurisdicción, ¿no? Y elaborar un plan de gestión correctiva, ¿no? También tienen que generar información, ¿no? Sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, ¿no? De acuerdo a los lineamientos emitidos, ¿no? En este caso por el SINAGER, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a determinar, ¿no? Cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? Primero se convoca, ¿no? Obviamente quien preside, ¿no? Las sesiones es el alcalde, ¿no? Se hace cumplir, ¿no? Todas las funciones que hemos hecho de su conocimiento. Se hace cumplir un reglamento de funcionamiento interno que cada uno lo va a establecer, cada grupo de trabajo, ¿no? De acuerdo a cuántos son y cómo los van a materializar, ¿no? Se va a solicitar reporte de actividades, ¿no? Declarar en sesión permanente en casos de emergencia o desastres, ¿no? Que siempre los tenemos, ¿no? Asimismo también designar un miembro de nivel directivo superior que ejerza las funciones técnicas, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Como a veces no hay este profesional, entonces se tiene pues que hacer una contratación, ¿no? Y luego se tiene que promover acciones conjuntas, ¿no? Convocar a directivos superiores de otras unidades orgánicas, universidades o quienes correspondan, ¿no? Para poder fortalecer nuestros procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos. Bien. En el caso de los grupos de trabajo locales, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tiene que organizarse las reuniones, proponer un proyecto de agenda, ¿no? La implementación de los acuerdos, establecer un programa anual de actividades, ¿no? Proponer un reglamento interno y mantener el acervo documentario ordenado y actualizado, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Que ustedes lo van a leer con mayor detenimiento, ¿no? Tienen que tenerlo muy en claro si están dentro de los gobiernos locales o regionales, porque en la actualidad, pues, existe un nivel de control, que en este caso es la Contraloría, y que justamente por el tema de GRD, a raíz de lo que ocurrió en el norte, a raíz de los riesgos permanentes que hay, ¿no? En distintos lugares, ya la Contraloría está interviniendo de manera directa a ver temas de GRD, ¿no? Entonces, y qué otros componentes hay, ¿no? O cómo están funcionando, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, es importante, ¿no? Que ustedes, ¿no? Cuando estén dentro de estos procesos, tengan claramente toda la documentación, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos? Modificar, ¿no? Los documentos de gestión institucional que les mencioné hace un momento. Hay que elaborar, ¿no? Y aprobar un reglamento interno del grupo de trabajo. Elaborar los planes específicos, ¿no? En función a algunos insumos que se les ha podido proporcionar. Y además también un programa anual de trabajo, ¿no? Y todos estos tienen que estar aprobados, ¿no? Por alcaldía o por gobernador regional para medir, ¿no? El cumplimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Estamos ya entrando a la fase final, ¿no? Frente al tema de este curso. Y es importante establecer, ¿no? De que el GRD, además de estos grupos de trabajo, van a haber algunas plataformas, ¿no? Entidades de primera respuesta, donde todos tienen que converger en un solo accionar, ¿no? A través, como es el caso de los COER, los COEL, ¿no? La siguiente. Entonces, esta es una normativa de caso estudio. La siguiente es del Ministerio del Ambiente, ¿no? Donde se establecía, ¿no? Que
a través, ¿no? de los estudios, ¿no? que se realiza, tiene que haber un componente GRD, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la zonificación ecológica económica, es parte del plan de ordenamiento territorial la siguiente. Aquí lo que se tiene que hacer, ¿no? que es el antes, se tiene que incorporar un proceso de GRD. A esto lo han denominado estudios especializados, ¿no? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Se tiene que hacer, digamos, también al momento de la implementación, ¿no? De este componente de estudios especializados, la siguiente, donde uno de ellos dice, pues, ¿no? Que es por tema de GRD. Entonces ahí se tiene que proponer alguna acción, ¿no? propiamente para tener, digamos, mayor avance, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, Aquí lo que les decía, el estudio especializado, ¿no? En este caso, el estudio de evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Entonces, en esto se basa para poder establecer, ¿no? De manera normativa, ¿no? Los cumplimientos, ¿no? La siguiente. Entonces, tenemos ahí como conclusión la estructura del riesgo que tenemos que hacer, tener un conocimiento, ¿no? de este riesgo para poder generar a través de los estudios una reducción y que esto nos permita establecer un manejo de desastres. ¿Sí? La siguiente. Entonces, en esta estructura, ¿no? de la gestión, es importante, ¿no? Definir esta clave de éxito que ha sido importante para mí considerarlo, que el desarrollo de políticas, dice, la planificación y la realización de acciones de prevención, mitigación, preparación, respuestas y rehabilitación temprana para reducir el impacto de los desastres, tiene que tener un enfoque integral, ¿no? con relación a los daños, ¿no? y la etiología de todos y cada una de las emergencias de desastres, ¿no? Por esto es importante, ¿no? que ustedes, ¿no? o en todo caso en todos los lugares donde estén, donde participen en GRD, todo esto se materialice, que todo se documente, ¿no? Entonces, de tal forma que estos números van a hablar por sí mismos, ¿no? y se va a ir viendo la necesidad. La siguiente. Bueno, con eso estamos concluyendo. Agradezco a ustedes por la atención, ¿no? que han tenido en este tiempo. Ahora vamos a pasar, ¿no? a absolver cada una de las interrogantes que ustedes puedan tener. Y para este proceso, pues, daremos pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para que pueda dirigir esta etapa, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación brindada. Gracias a todos los participantes que siguen conectados a través de nuestra fanpage y a través de las diferentes plataformas. Vamos a iniciar ahora las preguntas que hayan podido dejar en el, en el chat. Como primera pregunta, ingeniero, tenemos ¿cómo se define un peligro, un riesgo y cuál es la relación entre ellos? Y el comentario que esto es muy importante porque las personas confunden estos conceptos, ¿no? ¿Cómo se define peligro, riesgo y cuál es la relación entre ellos? Esa sería la pregunta, ingeniero. De acuerdo. Muy importante lo que menciona, ¿no? En función a el peligro, riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Aquí es importante mencionar, ¿no? Que la definición del riesgo está justamente relacionada a dos factores importantes, ¿no?
Uno de ellos es el tema del peligro. El peligro, ¿no? Con la vulnerabilidad va a generar riesgo. Como hemos mencionado en las láminas anteriores, ¿no? El peligro lo que va a hacer es justamente son la identificación de todos los aspectos, ¿no? De los fenómenos naturales, ¿no? Y que estos se presentan sin ningún tipo, ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, de selección, ¿no? Simplemente son aspectos que se han venido dando ya con anterioridad, ¿no? Décadas atrás o siglos atrás, ¿no? Y que estos pues se desarrollan propiamente, ¿no? Tienen ya una dinámica. Entonces, el peligro lo que va a determinar es justamente todos los eventos naturales, ¿no? Ya sean inundaciones, huaicos, ¿no? A diferencia del riesgo, ¿no? Que esto se da entre la presencia del peligro y la vulnerabilidad, que es el factor humano, ¿no? Que es lo que hemos explicado. El factor humano es conjuntamente con el peligro, son los que van a activar al riesgo, ¿no? ¿El riesgo qué va a ser? El riesgo va a ser justamente la materialización, ¿no? De estos dos componentes, ¿no? Que viene a ser la vulnerabilidad y el peligro. Y un concepto más, ¿no? Que viene a ser el desastre, ¿no? Riesgo y desastre, ¿no? El desastre ya va a ser, ¿no? Los resultados, ¿no? Que viene a ser ya los daños, ¿no? Como le digo, estos daños pueden ser cuantitativos y pueden ser cualitativos, ¿no? Cantidad de personas, digamos, afectadas, ¿no? Que puede llegar hasta la muerte, cantidad de material no afectado, ¿no? Que puede ser casas, pueden ser carros o puede ser, pues, no sé, ¿no? Algún tipo de inmueble también, ¿no? Y así, ¿no? Y también puede haber, pues, equipamiento, ¿no? Como es el caso, no sé, de hospitales, colegios, ¿no? No sé, bomberos, ¿no? Una cosa así. Entonces, de esta manera es como se clasifican estos cuatro conceptos: peligro, vulnerabilidad, riesgos y desastres. Espero que la pregunta haya quedado resuelta, si no, igual estamos para poder seguir absolviéndolo, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es si no hubiera iniciativa de parte de los GR y GL, son las iniciales que nos deja aquí, ¿quiénes podrían tomar la presidencia y secretaría técnica y cuáles serían las sanciones a los que no se integran siendo las autoridades? Bien, bien, importante, ¿no? Saber que los gobiernos regionales y locales, ¿no? Tienen que establecer estos grupos de trabajo, ¿no? Estos grupos de trabajo están determinados por normativa, de tal manera que si tanto los gobiernos locales como los regionales no conforman estos grupos de trabajo, están expuestos a sanciones. Incluso estos pueden llegar a ser sanciones penales, ¿no? O sea, temas penales. Además, pues que se exponen a una vacancia automática, ¿no? Entonces, en esos aspectos, los gobernadores regionales y los alcaldes, ¿no? Tienen que tomar acción inmediata, ¿no? O sea, de no hacerlo, están infringiendo en una grave falta, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no? Con los que participan en los diferentes, digamos, jefaturas, ¿no? Jefaturas, direcciones, gerencias, ¿no? Ya ahí para eso se establece el reglamento interno, ¿no? Donde el gobernador regional y el alcalde, ¿no? Llama para que participen, ¿no? En este caso, ¿no? Que son la parte importante porque ellos manejan los aspectos económicos, ¿no? Los aspectos sociales, ¿no? Las intervenciones, ¿no? Los programas. Entonces sí es importante que participen, ¿no? Entonces, y ahí, para este caso, de acuerdo al reglamento,
se establecerán pues las diferentes sanciones también a aquellos que no participan, ¿no? Y uno de ellos a veces quienes a veces por la experiencia, ¿no? No a veces contribuyen a esta participación, muchas veces son los gerentes municipales, ¿no? Donde no ven el dinamismo de estos grupos de trabajo, ¿no? Pero que estarían llevando en error, ¿no? A sus jefes, ¿no? Que vienen a ser el alcalde o los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a los participantes conectados aquí a nivel nacional e internacional. Les recordamos pues que a los participantes que se han certificado, el material ha sido ya enviado a sus correos. Aquí tenemos un comentario. A ver, en provincia sobre todo existe demasiado desconocimiento de estos temas. Hay una carencia absoluta de especialistas en el tema. Yo habito en una zona altamente vulnerable, sin embargo, el gobierno local tiene asignado solo 5.000 soles anual para atender estos temas. ¿Algún comentario al respecto, ingeniero? Bueno, sí, hablando un poco más propiamente de la gestión pública, ¿no? En este aspecto de GRD, como les decía hace un momento, la Contraloría ha empezado, ¿no? A intervenir en diferentes gobiernos locales, regionales, ¿no? Para estos procesos, ¿no? Ahora, aparentemente, uno de los aspectos, ¿no? que se menciona, ¿no? de la poca asignación presupuestal es justamente a que no hay una data, ¿no? O sea, digamos, los SEDAN, ¿no? No están siendo registrados, ¿no? El SIMPAD no está siendo trabajado correctamente, ¿no? En muchos municipios ha ocurrido que a veces no han tenido activado, por ejemplo, su presupuesto, ¿no? Que es la partida presupuestal, ¿no? No han tenido activados, entonces no tienen activados la partida presupuestal, no tienen activados en este caso, el SIMPAD, ¿no? Entonces, con ello, pues obviamente la partida presupuestal que van a ser asignadas año tras año siempre van a ser mínimas, ¿no? Por eso es importante los indicadores, ¿no? Los indicadores ir trabajando, ¿no? Ahora, muchas veces, ¿no? Ocurre, ¿no? Dice, sí, estamos atendiendo las emergencias, ¿no? De GRD, pero lo están atendiendo a través de otros conceptos, ¿no? No están siendo atendidos por el concepto que corresponde, que ayudaría a fortalecer, porque si nosotros vemos cualquier lugar, ¿no? Más aún todavía en las zonas de las regiones, ¿no? Ya sea sierra, selva, ¿no? Eh, nosotros vemos, ¿no? Las grandes dificultades que tienen estos territorios, ¿no? Donde no está, pues, de repente como una ciudad todo pavimentado, donde no hay muros de contención, ¿no? Entonces, más aún todavía con ello, todas las obras que hacen están en el marco del GRD, ¿no? O sea, tranquilamente, y ese presupuesto saldría de ahí, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que se tiene que ir sincerando, ¿no? Se tiene que ir regularizando, ¿no? Se tiene que ir, porque para eso tienen que también asesorarse con especialistas, ¿no? Que realmente conocen, ¿no? De estos temas, ¿no? Eh, un claro ejemplo que para este año, ¿no? Se ha determinado, ¿no? Que más del 50% de los gobiernos locales no cuentan, ¿no? Con su plan, ¿no? Anual de GRD, ¿no? O sea, estamos hablando del plan principal, ¿no? No cuentan. Con su PPRD tampoco, ¿no? No cuentan más del 50-60% de gobiernos locales, ¿no? Entonces, eso es un indicador, ¿no? De que aún no solamente es la falta de especialistas, ¿no? Sino también es en realidad los presupuestos que a veces tienen para poder cubrir la planilla de este personal, ¿no? O a veces
¿no? Un PPRD no cubre a veces los costos, los gobiernos locales no pueden cubrir los costos de esto, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? Entre los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, ¿no? Conjuntamente con el MEF, ¿no? Bueno, esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, de esta manera estaríamos finalizando lo que es la capacitación en gestión del riesgo de desastres, un enfoque a la reducción y a la preparación. Agradecemos a todos los participantes y esperamos vernos en una próxima capacitación. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado.
y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.